Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar. Hermano Abimael, si nos guía en oración, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio de estar nuevamente aquí, Señor, para aprender más de tu palabra y poderla poner en práctica, Señor, para poder servirte, Señor. Ayúdanos abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que a través de tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras vidas. Prepara, sigue, mi Dios, obrando en el hermano Eder, llenándole sabiduría, entendimiento y paciencia para con nosotros, Padre Celestial, para que nos siga enseñando, Padre. Dejamos este tiempo, Señor, tú guíes, Señor, y obres aquellos, Señor, van a venir o vengan en camino, o los que van a conectarse, Señor, que sean bendecidos para en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cambiar a la siguiente etapa de lo que es este curso. Vamos a estar viendo lo que es preparar el mensaje. Hemos visto estructurarlo, hemos visto estudiarlo, ahora es preparar el mensaje. Ya tenemos una idea de nuestro bosquejo propiamente. Básicamente el elemento más fundamental de toda comunicación bíblica es la claridad. Hay que aprender a ser claros. Si no se puede ser claros, gracias. No se puede hacer gran cosa. Presentar la verdad ante los hombres de una manera lógica y ordenada para que puedan recordarla fácilmente. Esto también va a ser diferente, especial. Decía el escritor de Tom Sawyer, decía, la diferencia que hay entre la palabra correcta y la casi correcta es la misma que hay entre el relámpago y la luciérnaga. Entonces, cuando llegamos con nuestros sermón, si no es muy claro, la diferencia va a ser muy abismal. Si no está bien ordenada, si no escogemos bien las palabras, va a ser un problema muy serio. Y no quiere decir, y a veces pensamos, con escoger las palabras necesitamos constantemente ir al diccionario para encontrarlas. No, usualmente nada más necesitamos tener un buen vocabulario. No necesitamos, vamos a estar viendo que un error de un predicador es usar palabras muy rebuscadas, muy técnicas, ¿cómo se llama? Muy científicas, o teológicamente muy especializadas. Ese es un error que se puede llegar a cometer. Aparentamos saber mucho, pero la gente no le va a entender. Entonces nos vamos a ver más como engreídos que como gente que sabe. Entonces, un buen sermón rara vez nace por accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente. Entonces, un buen sermón siempre va a requerir esfuerzo. Sentarnos a escoger los términos, a escoger las palabras, a buscar la claridad lo más que se pueda. Debemos recordar que debemos mantenernos en dependencia del Espíritu al mismo tiempo que estudiamos, estructuramos y preparamos nuestro sermón. Siempre hay que recordar eso. Podemos ser muy técnicos y hacer todo bien en orden, pero sin dependencia del Espíritu, a la hora de presentarlo no va a haber el poder para convencer a las personas. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Colosenses 4, versículos 3 y 4. La epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Dice Colosenses 4, 3 y 4. Orando también al mismo tiempo para que por nosotros,
para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Algo que debemos anhelar es poder hablar nuestro mensaje como lo deberíamos de hacer. Que Dios use nuestras palabras, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en esas palabras que vamos a usar. Sería también un error pensar, bueno, Dios usa mis palabras, pero no las preparo. No sé, una de las cosas que ustedes han fijado ahora sí que haciendo una crítica al discurso cotidiano de nuestro gobierno, es que no, se ve que no va con un bosquejo, se ve que no va con una, por lo menos con una guía de lo que va a decir. Entonces, cuando él se para al frente, dice muchas cosas. Y por lo mismo de que no hay una guía de lo que va a decir, puede cambiar de un tema a otro de una manera muy abrupta. Está hablando de una cosa y luego habla de otra cosa y luego habla de otra cosa. Y como no lleva una guía, o por lo menos aparenta que no lleva una guía, llega a decir cosas que pueden ser peligrosas o puede ser, se llega a meter en conflictos por la forma de hablar, por no escoger las palabras. Entonces, eso no lo van a ver, por ejemplo, aunque, por ejemplo, ayer hablaba la primera ministra de Inglaterra, llega con un papel y se ve que está leyendo. El rey de Inglaterra ahora estaba hablando por cosas en televisión y se ve que está leyendo, lleva una guía. Entonces, escoger las palabras es importante, porque cuando estemos en el púlpito, podemos llegar a correr el riesgo de, por no haber escogido bien las palabras, decir algo que insulte a alguien o decir algo que nos mete en problemas. Me acuerdo de que había un predicador antes, ya no está, ya no está ese predicador, ahora no es el hermano David, eso es una vez que lo digo. Pero hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y llegó a decir cosas que comprometían a su familia, que llegaban a comprometer la dignidad de su familia. Entonces, eso es peligroso. Por eso es importante lo que es preparar el mensaje. No somos comentarios ambulantes, sino portadores de un mensaje. Entonces, hay que centrarnos en lo que vamos a compartir. Los sermones, si ustedes se fijan, los sermones no son como una estrella, sino más bien como una lente que agrupa lo que vamos a decir. O sea, no queremos, por ejemplo, pararnos y prácticamente leer un comentario bíblico de algún pasaje. De hecho, de eso no se trata la predicación expositiva. No se trata de pararnos y decir Génesis 1:1. Los autores dicen que no sé qué y empiezo y nos vamos hacia no sé dónde y vamos para este lado y hacemos un amplio estudio de Génesis 1:1 y damos mucha luz, tanta luz que se pierde lo que queríamos decir del pasaje. Para nuestros oyentes es más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. Y eso es cierto. O sea, si ustedes se fijan, si están en la playa y yo les aviento una pelota, pues es fácil agarrar la pelota. Pero si yo les aviento la arena, un puñado de arena, van a agarrar una parte de la arena, pero no van a poder agarrar todo lo que les aventé. Entonces, así es en la predicación. No se trata de aventarles un montón de cosas. Se trata de aventarles algo específico, algo claro que queremos decir del texto. El tema es ese asunto que debe dominar el sermón. Todos los puntos, ilustraciones y aplicaciones deben servir para transmitir ese tema. Entonces, ¿qué es esa cosa concentrada que les queremos lanzar a los hermanos? El tema.
el tema del sermón. Se supone que ya a estas alturas hemos leído y releído y vuelto a leer nuestro pasaje, ya hemos hecho las comparaciones que pertinentes con otras versiones, ya hemos visto los pasajes paralelos, ya hemos consultado tal vez algún diccionario bíblico y quizás ya en última instancia, si no nos quedó claro algo, ya agarramos un comentario bíblico por ahí. Y a estas alturas ya deberíamos de saber, por ejemplo, el tema de un pasaje, del pasaje que decidimos predicar. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que qué es lo que el escritor quiere decir de ese tema? Una vez que encontramos ese tema, todo lo demás, todas las cosas que van a componer nuestro sermón, están girando alrededor del tema. Y eso hace que, eso hace como que se concentre lo que vamos a decir. Y no vamos a decir algo que no está en el tema, no vamos a comentar algo, no vamos a tratar de explicar algo que no trata de explicar el tema. Y entonces ya le podemos mandar a la gente una bola y no un puñado de arena. Esto es importante, ahorita vamos a ver. Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11, hermano Salomón, si lo puede leer. Sí, voy. Si ustedes- Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Muy bien, nuestro sermón debe ser como un clavo que entra así lo más profundo, no como muchos clavos que no van a entrar para nada. Si ustedes se fijan, una cama de clavos con un solo clavo, ¿qué va a pasar? Va a lastimar, o sea, nos va a lastimar y nos va a doler y se nos va a enterrar. Cuál es digamos, la característica de las camas de clavos? Se ha visto las camas de clavos. Son como una base con un montón de clavos, como una cama, pero en lugar de colchón trae puro clavo y todas las puntitas están ahí. Pero están todas, cosa, están todas bien distribuidas, bien definidas. No hay un clavo más arriba que otro, todos los clavos terminan, o sea, están bien nivelados. Cuando nos acostamos en esa cama, ¿qué pasa? No pasa nada, no se nos entierra, se sienten cosquillitas, pero no se entierran los clavos. Bueno, cuando un predicador no tiene un tema, no tiene el tema y trata de tratar todo lo que encuentra ahí en el pasaje, el resultado es que no va a producir daño o no va a producir nada. O sea, hay un pasaje y el pasaje, por ejemplo, si estamos en Proverbios y Proverbios, pues agarramos el capítulo 3 o 4, pues tratamos de la lengua, tratamos del, ¿cómo? Tratamos de la justicia, de la sabiduría, de esto, de aquello, de aquí, de allá. Y el resultado es que la gente se va a quedar como que no le entendí. Pero cuando agarramos el tema de la sabiduría se refleja por mi forma de hablar, la sabiduría se refleja por la forma en que me dirijo en cuanto a asuntos de justicia, la sabiduría se refleja y ya todo está girando alrededor de la sabiduría y la persona ya capta, aunque estoy agarrando proverbios que habla de muchos temas a veces, en el mismo capítulo habla de muchos temas, escojo algunos básicos del capítulo y los hago girar alrededor de la sabiduría y ya les lanzo una bola y no un puñado de arena. Errores básicos que se cometen aquí. Tratar de abarcar todo lo que dice el pasaje. Errores básicos, tratar de abarcar todo lo que dice el pasaje. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo Santiago, lo usó
Carlos, hace tiempo. Tratar de, Santiago, por ejemplo, un capítulo puede traer 3 temas diferentes. Me acuerdo del capítulo 1, viene la sabiduría en las pruebas, viene resistir la tentación y viene la palabra de Dios. Son 3 cosas en cierta manera diferentes. Una de dos, o tratamos la sabiduría en las pruebas en un sermón, la resistencia a las tentaciones en otro sermón y mi reacción a la palabra de Dios en otro sermón, o encuentro el tema que se convierte en el hilo conductor de los 3. Porque si no encuentro el hilo conductor de los 3, voy a agarrar 3 temas y voy a tratar de darlos a la congregación en una sola predicación y les voy a aventar arena y no una bola, no una bola bien definida. Hay un tema central que une a los 3 y lo podemos ver al principio de ese pasaje. Pero es preferible, si no encontramos el tema que une a los 3, es preferible hacer 3 sermones y no uno solo. Lo van a encontrar en pasajes grandes, por ejemplo, de Romanos, o en capítulos grandes como el capítulo 5 de Romanos. Hay un hilo que une todo el capítulo 5 y hay un hilo que une todo el libro de Romanos, todo el capítulo 5 dentro del todo de Romanos. Pero si no puedo encontrar ese punto que lo va uniendo, es mejor hacer varios sermones del capítulo 5 y no tratar de agarrar muchos temas del capítulo 5 y a la mera hora no centrarnos en uno. Entonces, sí, más o menos me van entendiendo. Comprendo que entonces, cuando el tema del capítulo se divide en varias secciones y no hay un hilo conductor de todo el capítulo, entonces es mejor no tomarlo todo para un solo mensaje, sino dividirlo en partes. Ajá, sí. Porque, Entonces, bueno, cuando no se encuentra, generalmente sí se encuentra, pero cuando no, es mejor hacer dividir nuestro capítulo en 3 o en 2, a tratar de abarcar 2 temas en un sermón. Nuestro sermón nada más debe tener un tema. Eso es lo que quiero dejar en claro. Nuestro sermón nada más puede tener un tema y si ese tema no se encuentra en todos los versículos del capítulo, pues nada más agarro los versículos que tocan el tema. Entonces, porque si tengo 2 temas para un mismo sermón, confundo a la gente. Entonces, por lo general busco solamente tener un tema. Si me salen 2, hago 2 sermones del capítulo. Si me salen 3 temas, hago 3 sermones del capítulo o escojo el mejor, el más fuerte, el que más... porque a veces van a encontrar que parece que tiene 3 temas, pero hay uno como que tiene el mayor énfasis dentro del capítulo. Entonces los otros 2 no son temas, son subtemas. Y tengo que ver cómo esos 2 subtemas están sujetos al tema más fuerte. Entonces, el trabajo de nosotros es encontrar el tema más fuerte de mi capítulo. Ahora, nos ayudan en cierta manera los subtítulos en negritas que vienen en la Biblia. A veces nos ayudan. Y ya sabemos, hay 3. Hay 3 subtítulos en negritas, quiere decir que hay 3. Probablemente hay 3 temas. Hay veces que no. Ahorita estoy preparando el sermón para el próximo domingo y son 2 en títulos en negritas, pero me estoy dando cuenta que el segundo tiene que ver con el primero, y si lo divido, no le van a entender al segundo, no le entenderían al segundo sermón. Entonces lo tengo que fusionar. ¿cómo saber cuál es el tema principal? Ya entendí más o menos que hay un tema en general y ya de ahí se va a dividir en subtemas si es que voy a agarrar más puntos.
dentro del mismo tema que se va a tocar en la generalidad de la exposición de la palabra o en la predicación. Pero ¿cómo saber exactamente cuál es el tema principal del mensaje de ese capítulo o de esa parte que vamos a exponer? Bien, ¿cómo saber cuál es el tema? Básicamente hay que leer y releer y volver a leer el pasaje y tratar de, bueno, eso es lo primero. A veces con leer y releer y volver a leer el pasaje, te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta de qué está hablando, el pasaje. Hay veces que no. Entonces hago mi comparación con otras versiones y nos deja más claro de qué está hablando. Pero quizás el punto más importante es, si por ejemplo estoy en Santiago, me leo toda la carta para saber de qué está hablando, qué es lo que se propone el autor con su carta. A veces simple y sencillamente en el primer capítulo nos dice de qué es, en el caso de Santiago, en el caso de Efesios, en el caso de Gálatas, en el caso de Hebreos, nos dice desde el principio de qué está tratando el pasaje. Entonces, ¿cómo descubro mi tema? Leyendo, releyendo y volviendo a leer hasta que encuentro de qué está diciendo el pasaje. ¿Qué tema? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué habla principalmente? ¿Se acuerdan que también vimos palabras claves? Por ejemplo, en Juan, comunión. Se repite entonces cuál es el tema de ese pasaje. Comunión. En el caso de, como digamos, Romanos, la justicia de Dios. Empieza desde los primeros pasajes de la justicia de Dios. Y entonces vamos a encontrar que el hilo conductual de todo Romanos es la justicia de Dios, pero ahora tengo que ver qué me quiere decir de la justicia de Dios en capítulo 5, qué me quiere decir de la justicia de Dios en capítulo 11, qué me quiere decir de la justicia de Dios en capítulo 16. En el caso de Efesios, que más o menos habla como del amor de Dios, del amor de Dios, ¿qué me habla del amor de Dios en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3? ¿Qué aspectos del amor de Dios me está tratando? Filipenses, el gozo y así sucesivamente. Entonces, la manera de determinar de qué se trata mi pasaje es releyendo y leyendo, es decir, estudiando el pasaje. Cuando hace uno el completo de estudiando el pasaje, ya más o menos uno puede ubicar en dónde estamos. Ahora, la ventaja que, por ejemplo, tenemos cuando estudiamos un libro completo es que el primer gran estudio del libro lo hacemos en el primer capítulo y en el segundo y en el tercero solamente recordamos lo que hicimos en el primero. Eso ya es una ayuda. Si en el primer capítulo encontramos el tema del libro, ya tenemos bastante por hacer. Entonces, no sé si contesta más o menos la pregunta. Sé que es difícil. A veces no vas a encontrar el tema a la primera. A veces vas a notar que encuentras un tema en Efesios y lo haces, lo predicas y 3 años después, pasando otra vez por Efesios, te das cuenta que ese no era el tema, que el apóstol Pablo estaba hablando de otra cosa. A veces así va a pasar. El punto es que encuentres un punto central en el cual pueda girar todo el resto de tu predicación, pero que tengas cuidado con que no sea un punto periférico, sino un punto que sientas que une a todo tu pasaje. Algo que une a todo el pasaje y ya prácticamente encontraste el tema. Pero nadie se preocupe si no lo encuentra a la primera y agarra un secundario y de ahí se va. A veces ya tratando el resto del pasaje se dan cuenta, no, este no es mi tema. A veces no. Y a veces predican el pasaje y 10 años después otro hermano predica el mismo pasaje y le da el punto. Ahí es donde dependemos del Espíritu Santo. A veces nos va a costar trabajo encontrar el tema y vamos a encontrar un punto central y nos vamos a mover en ese punto central
Pero hay que recordar, lo que le va a dar poder a mi predicación no soy yo encontrando mi punto central, sino es el Espíritu Santo, que va a usar lo que nosotros trabajamos y nos esforzamos en preparar. Entonces, porque a veces nos decimos, pues es que si no encuentro el punto central, ya no encontré nada. No, a veces vamos a encontrar un punto periférico que nos va a llamar la atención. Simplemente ese es el punto central del cual va a girar toda mi predicación. Si encuentro 20 puntos centrales, agarro uno. Agarro uno y sobre ese me voy. Pero cuidando que sea un punto que realmente trate todo el pasaje. O sea, a lo mejor encuentran en el versículo 15 su punto central, pero lo demás no vuelve a repetir lo de 15. Entonces, nada más hagan una predicación del versículo 15 y de ahí saquen sus puntos de ese versículo 15. No sé si respondo a Carlos. Sí, nada más a mí se me dificulta un poquito luego diferenciar bien el tema principal. Estoy en eso, pero sí lo que comentas me parece muy bien. Y hay un dicho mundano que es muy bueno en esto, que sale a colación ahora. La práctica hace al maestro. Al final de cuentas, conforme pasen los años, te van a dar cuenta que les va a ser más fácil encontrar el punto central. Ahorita tal vez no, a algunos les sale más fácil que a otros no, a otros a pesar de los años nos va a seguir costando trabajo. Así que no sintamos así miedo de que si no encuentro exactamente el punto central ya no la hice. Bueno, oremos que Dios nos guíe al punto central, y oremos con sinceridad. Ahora, Dios nos puede guiar a un punto en específico dentro de nuestro texto. No al punto central, pero sí a un punto específico que sí trata el texto. No que lo inventamos, sino que sí está en el texto y que ese es el punto que quiere señalar Dios en ese momento. Bueno, adelante. Nada más agarramos ese punto central, ese punto que Dios nos está señalando y giramos toda nuestra predicación alrededor de ese punto, aunque no sea exactamente el tema central del pasaje. A veces va a suceder así. Entonces, no nos compliquemos. Sí da miedo, pero al mismo tiempo, podemos confiar al final de cuentas que lo que nosotros no podemos, lo puede hacer Dios a través de nosotros. Aun cuando no encontramos el punto central, pero encontramos un punto del cual puede girar toda nuestra predicación. Entonces, para tener un buen sermón, hay que extraer el pasaje de la idea principal. Si no la tenemos, si no tenemos una idea de lo que vamos a tratar, no tenemos nada con qué empezar. A lo mejor empezamos con una idea, pero a la hora de estar elaborando nuestro bosquejo, encontramos la idea central. Si la encontramos a la mitad del bosquejo, lo mejor es volver a empezar. Y ahora sí ya hacerlo bien. Pero si no, simplemente si no tenemos una idea principal en la cual gire nuestro sermón, aún no podemos comenzar. Entonces vuelvo a señalar, si no tenemos una idea principal, un punto central, no necesariamente el punto central, a veces si se nos da bien, pero a veces no. Entonces, por lo menos tenemos que encontrar una idea central por la cual va a girar todo nuestro sermón, como que el ancla, diríamos. No tenemos que ser de los que al pararse la gente no sabe lo que vamos a decir. Mientras hablamos, la gente no sabe lo que decimos y al terminar no sabe qué dijimos. Es decir, no debemos de pararnos y la gente se queda así como que expectante qué vamos a decir. Y luego hablamos y la gente no nos entiende. Y cuando terminamos, nadie supo de qué hablamos. No, la gente debe de saber, predicó de este punto. Sobre este punto predicó y toda su predicación giró alrededor de este punto y la gente lo entiende. Entonces, esa es la meta. No comiences tu sermón sin saber cuál es el tema unificador. Entonces,
si, como le decía, en el libro de Santiago no encuentran el tema unificador a 3 temas que hay ahí, entonces agarren nada más un tema. Agarren un tema y sobre él, aunque su predicación dure 20 minutos, sobre él giren toda la predicación. No digan, no, es que como tengo que durar 40 minutos, tengo que aventarme todo el capítulo. Pero no encuentro el tema, no encuentro el punto unificador de todo el capítulo. Bueno, no vale la pena en sí tratar 3 temas al mismo tiempo, que la gente no va a saber cuál escoger. En este sentido, no nos debe de dar miedo ¿cómo diríamos? Le llamaría yo eh, lo que Josías hizo. No nos debe dar miedo. O sea, no tiene caso tardarse 40 minutos si no tenemos un tema. Si nuestro tema no nos da más que para 20 minutos, el punto es que sea conciso, directo, un solo tema. La gente entendió, me habló de esto y yo tengo que tomar una decisión acerca de este tema y punto, aunque fueron 20 minutos. La gente queda así como que, bueno, prefieren esos 20 minutos bien dichos a 40 minutos donde no supieron de qué hablamos. No encontraron cuál fue el meollo del asunto. No supieron cuál fue el punto a lo cual los queríamos dirigir. Predicamos 40 minutos, pero la gente salió, predicó. Predicamos 20 minutos, pero con un tema bien definido. Ya tenemos mucho de que, ya hasta probablemente nos podemos tardar en la invitación. Porque pues ya hay más chance de hablar. Entonces, la prueba de las 3 de la mañana, creo que ya se les había dicho. Imagínate que alguien a las 3 de la mañana te levanta y te pregunta, ¿de qué vas a predicar hoy? Si no le puedes dar una respuesta corta, clara y directa, aún no estás listo. Entonces, para los hermanos, para Carlos, para el hermano Salomón, para el hermano, hermano Abimael, es imaginarse que de repente está dormido Carlos y de repente se levanta Ana y lo levanta, y se levanta Carlos y ¿qué pasó? ¿De qué vas a predicar hoy? Nuestro tema es esa frase cortita, directa y clara, que podemos decir, voy a predicar de la necesidad de orar continuamente. Ya, ese es mi tema. Voy a predicar acerca de la superioridad de Cristo sobre los sacrificios. Ese es mi tema. Voy a predicar acerca de la justicia de Dios reflejada en el Evangelio. Ese es mi tema. Si empiezo voy a predicar acerca de la libertad en Cristo que se refleja en el poder de Cristo para trabajar con la necesidad de Cristo, no dije nada. No tengo todavía tema. Entonces, esa es la prueba de las 3 de la mañana. Solo cuando tenemos una idea clara y directa de lo que vamos a predicar, entonces podemos hacer que todo se estructure alrededor de ella. Cuando sabemos, ya leí mi pasaje y ya sé por el pasaje qué es lo que voy a predicar. Ahí ya tengo prácticamente lo que necesito. La frase unificadora que me va a llevar a preparar el resto. Entonces, la unidad del mensaje se mantiene cuando logramos que el asunto más importante sea en verdad el más importante. Entonces, como les digo, van a encontrar en sus pasajes a veces que habla de muchas cosas. Bueno, pero cuando encuentro de qué es lo más importante de todo eso, ya logré bastante trabajo. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las pulgas. En realidad, si hubiera leído todo el pasaje, todo el capítulo creo que era Primera Samuel, no me acuerdo qué capítulo,
hubiera encontrado que hay algo más importante que las pulgas. Y hubiera encontrado más cosas de qué predicar. Pero se fue por una pulga. Entonces, cuando ustedes lean, vean qué es lo más importante que está tratando de transmitir el pasaje. Leerlo, releerlo, volverlo a leer. Esa va a ser la clave. Leerlo, volverlo a leer, checar si hay alguna palabra que se repite en varios versículos dentro del pasaje, qué está conectando el pasaje con en todo en su totalidad, qué está tratándome de decir. Y voy a encontrar algo que es importante y que todos los 5, 10, 15 versículos están hablando de eso. Los 15, 20 versículos que leo están tratando de eso. Bueno, ese es mi tema. Ahora lo tengo que formular en una frase corta, clara y directa. Recuerden que esto es la teoría. Después vamos a pasar a la práctica y para quienes están por predicar en las siguientes semanas, podemos sentarnos a platicar sobre el texto que van a usar. Creo que el que le sigue más cerca es Carlos. Entonces, podemos sentarnos a platicar al respecto del texto que vas a leer. Entonces, bueno, todavía nos queda un poquito. Gálatas 3:1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, Ya lo tengo. a ver si lo puedes leer, por favor. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue presentado Jesucristo ante los Gálatas? De una manera que... De una manera clara. Fue presentado claramente entre vosotros. La meta es la claridad, pero para ser claros también hay que ser en cierta manera simples. Un buen consejo es seamos bíblicos y seamos claros. Cuando pensamos en simplicidad, a veces pensamos en hacer sermones como si predicáramos a gente ignorante. Bueno, en el caso de Fuente de Vida Eterna, ese no es el lugar. Sí hay diferentes componentes de nuestra iglesia, hay gente que no estudió ni preescolar, pero también hay gente que estudió hasta el doctorado. Entonces, es muy amplio ¿cómo se llama? El abanico educativo de nuestra iglesia, y pararse como si tratara con gente ignorante es un insulto para la gente que está aquí. Aún si fueran a predicar a la sierra, aún ahí no podemos tratar a la gente como si fuera gente ignorante. O sea,